Buenos días. De nuevo, muchas gracias al profesor Vicente Martínez por tener la amabilidad de invitarme una vez más a estar con todos ustedes. Les iba a hablar hoy de la revista que dirijo, del proyecto que dirijo, que es Ehumanista. Ehumanista en general es lo que se llama en inglés un proyecto paraguas, que suena un poco feo. En español, an umbrella project, y que consiste en una especie de macroestructura. Es un proyecto digital de humanidades digitales y es un proyecto que surgió en 1999. En aquel momento, en la Universidad de California, estaban empezando a surgir algunas de las primeras revistas digitales. Eh, Había ya unas cuantas en creación y funcionando. La mayor parte de ellas tenían que ver con ciencias. Algunas había en medicina, algunas en biología. Empezaban a surgir algunas en ingenierías. Quiero recordar que había alguna en psicología. En ese momento, dos colegas, dos personas, Timothy McGovern y un servidor, tuvimos la idea de montar una revista en humanidades digitales dedicada al análisis de la literatura y de la cultura de la península ibérica. Lo segundo que queríamos hacer era no solamente una revista que tuviera que ver con la península ibérica, en fin, había muchas en papel, claro, sino que queríamos hacer una que recogiera la variedad de las literaturas y de las culturas, vuelvo a repetir, de toda la península. Así que empezamos a funcionar en el año 1999 como una revista digital. El primer número lo hicimos por invitación. Recuerden que es el año 1999, todavía las primeras cuentas de correo electrónico empiezan a surgir en el año 95. Para el año 96 todavía el correo electrónico se puede mirar exclusivamente a través de Pine. Eh, para el año 98 se está empezando a desarrollar con profusión el sistema de Windows. Eh, Estamos hablando de un periodo que no es el de hoy en día, sino hace bastantes años. Así que tuvimos que contactar a la gente para invitarles a colaborar en el primer número. Por supuesto, todo el mundo dijo que no. Nadie sabía qué era esto de las humanidades digitales. Nadie sabía qué era esto de la Internet. Y los colegas, si eran de Estados Unidos, algunos se mostraba reticente, pero al final, después de varios intentos, se comprometió a colaborar. Si eran de España, indefectiblemente decían siempre dos cosas. Decían la primera, pero hombre, ¿cómo voy a enviar yo un artículo para que ustedes lo cuelguen en la internet? Entonces la gente me lo puede robar. Y la segunda queja era siempre del mismo tenor. Bueno, pero si cuelgan ustedes mi artículo en la internet y ustedes desaparecen después, mi artículo también desaparece, ya no hay quien lo encuentre. Repito, es el año 99, todavía estamos muy en pañales con esto de la internet. En fin, el proyecto siguió con su camino, seguimos publicando números y en un momento determinado la gente se dio cuenta que el futuro de la publicación está en la publicación en línea y está en la publicación digital. Una vez que había echado a andar la revista E-Humanista, dedicada a la literatura fundamentalmente castellana y portuguesa, creamos, junto con la Universidad de Alicante, más en particular junto con ISIC y Vitra, y más en particular con Vicent Martínez, una nueva revista denominada E-Humanista y Vitra, publicada exclusivamente en catalán y dedicada exclusivamente al análisis de la literatura y cultura de los territorios de la antigua Corona de Aragón, no solamente en la época medieval, sino también en la época contemporánea. Decidimos en un momento determinado también incluir una sección, que yo tenía muchas ganas de tenerla, una sección sobre el mundo árabe peninsular, al menos en lo que en su mayor parte tocaba a la antigua Corona de Aragón. En un primer momento había tenido la intención de crear también una sección dentro de Humanista que se dedicara a la literatura árabe, pero el proyecto, en fin, no llegó a buen fruto. Lo iba a dirigir David Wax, que en un momento determinado también creó él su propia revista y, en fin, aquello no llegó a buen fruto. Para intentar recoger más inquietudes, es decir,
cubrir un poco el espectro de intereses del mundo en general peninsular o hispánico, creamos también en un momento determinado, Paco Laína y yo, una revista llamada Humanista Cervantes, que está dedicada también a lanzar monográficos anuales, creo que de mucho peso, recogen unas 30, 40, 50 colaboraciones, 50 artículos, algunos de los números sobrepasan con creces las 700 y 800 páginas. Y la última creación es la revista Humanista Conversos, que se dedica un poco a recoger, en fin, la temática de las minorías en España desde un punto de vista fundamentalmente religioso, y que se llama, digo, Humanista Conversos, y está hecha en colaboración con Rick and Run de la Université también. Además de estas 4 subrevistas, eh, Humanista Ibitra y Humanista Normal están publicando ahora mismo 3 volúmenes al año. Cervantes publica 1, Conversos está publicando 2 y esperamos que sean más los números que se publiquen de aquí a un futuro. Hay otra serie de secciones o subsecciones dentro de la revista. Hay una parte que está dedicada a la publicación de monografías, hay otra parte que está dedicada al tema general de la leyenda negra y que quiere convertirse en un repositorio de todos aquellos trabajos en donde se haya cuestionado la identidad o se haya problematizado la identidad española o la identidad de la península ibérica, eminentemente del Reino de Castilla, pero de España en general, generalmente enfocada en los siglos XVI y XVII, y que quiere publicar de forma crítica, en edición crítica, todo aquel número enorme de panfletos antiespañoles que se publicaron por toda la geografía europea, en inglés, en neerlandés, en francés, en italiano, en latín. No sé si me dedico. Hay otro proyecto dedicado a teatro del siglo XVI, en donde también ofrecemos ediciones críticas de obras de los siglos XVI y XVII inéditas. Como ven ustedes, es un macro proyecto de humanidades digitales en donde se engloban tanto monografías como revistas, como artículos, todos ellos de formatos diferentes y todos ellos bajo un paraguas genérico. El paraguas es el paraguas geográfico de la península ibérica. Lo que nos interesa es profundizar en el conocimiento de la cultura y de la literatura, tanto en portugués. Se me ha olvidado la sección portuguesa. Humanista ha publicado diferentes monográficos sobre literatura portuguesa medieval, literatura portuguesa del siglo XVI, literatura portuguesa del siglo XVIII, sobre crónicas, sobre cancioneiros, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es ahondar en el conocimiento de la literatura y cultura de la península ibérica desde la perspectiva de los puentes, desde la perspectiva de las relaciones e interrelaciones que a lo largo de numerosísimos siglos se han producido en las literaturas y en las manifestaciones culturales y literarias de todas las diferentes regiones que componen, de todos los diferentes reinos que a lo largo de la historia han ido componiendo la península ibérica. ¿Qué retos nos lanzamos para el futuro? Bueno, pues los retos que nos lanzamos para el futuro son simplemente los de seguir estando incluidos en el panorama más señero de las humanidades digitales en un futuro. En Estados Unidos hay una gran polémica, no sé si llamarlo polémica, por lo menos es una cuestión de estado, estado de inquietud con respecto a las humanidades digitales. Del mismo modo que todos aquellos departamentos de ciencias sociales no están encontrando financiación en Estados Unidos, es decir, no tienen manera de sobrevivir, a no ser que se asocien de alguna manera con un componente científico. Pongamos por caso el campo de la psicología, que se está transformando en los últimos 6-7 años hacia una neuropsicología, y desde el punto de vista de la neuropsicología encuentra financiación por parte del gobierno central o del gobierno federal. A las humanidades se nos está pidiendo en general que nos digitalicemos de diferentes modos y de diferentes maneras. ¿Cómo lo vamos a hacer y de qué manera se va a hacer? Pues en fin, hay una polémica abierta y hay opiniones para muchos gustos. Nosotros sabemos que el proyecto de Humanista es un proyecto que funciona, y lo sabemos pues por el modo como se prueba que los proyectos digitales funcionan, es decir, por el número de visitas que recibimos.
No tengo ahora la estadística más reciente, pero en fin, son millones y millones de visitas las que hemos tenido desde la creación de la revista. Creo que Humanista, junto con 2 o 3 revistas más en el ámbito hispánico, se han asentado como grandes revistas digitales de diseminación de trabajos de investigación. Pero creo que somos la única que tiene una perspectiva y una panorámica, una óptica tremendamente amplia en el modo como concebimos las interrelaciones culturales entre las diferentes partes que han ido componiendo la península ibérica. Ello se me había olvidado, pero lo mencionaré, sin duda que es fruto en primer lugar de mis propias inquietudes. He trabajado con literatura portuguesa, con literatura catalana, con literatura gallega, con literatura castellana, con literatura eh, eh, incluso extremeña. Y el departamento en el que estoy y sigue siendo un departamento pionero porque a mi entender es el único departamento en Estados Unidos donde se puede aprender, o sea, donde se enseña catalán, donde se enseña vasco, donde se enseña gallego y donde hubo en algún momento también una presencia, donde se enseña portugués, por supuesto, y donde hubo también una presencia, y la sigue habiendo, de la literatura bable más contemporánea, en particular de los movimientos poéticos más de vanguardia de los últimos años, centrados en torno a la ciudad de Oviedo. Es esa perspectiva la que a mí me empujó y me motivó para iniciar este proyecto. En un futuro también quiero que Humanista se amplíe, ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero quiero que de una manera más institucionalizada se amplíe hacia el análisis de la literatura, lo que se llama aquí literatura colonial. En México se llama la literatura del virreinato, literatura virreinal, es decir, todo ese espectro de literatura que se produce en los siglos XV, XVI, XVII, preindependencia en la América Latina, centrada fundamentalmente en torno a 2 ámbitos, el ámbito de México y el ámbito de Lima, pero también con grandes manifestaciones en Colombia, etcétera, etcétera. Con ello lo que intentamos hacer es plantearnos el estudio de la literatura en los idiomas de la península ibérica desde un punto de vista integrado y con un gran componente, o con 2 grandes componentes que pensamos de interés. El primer componente es un componente mediterráneo y el segundo componente es un componente atlántico o transatlántico. A través del componente transatlántico lo que queremos ahondar es en el análisis y estudio de esos puentes que han permitido la diseminación de lo ibérico en general en territorios americanos, y a través de la perspectiva mediterránea lo que queremos es también ahondar en esos puentes que han fomentado la interrelación entre las diferentes culturas del Mediterráneo. En fin, todo esto es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo, llevamos haciendo desde el año 1999 en Humanista. Esperamos que el proyecto siga funcionando y ya que están ustedes en Alicante, pues déjenme insistirles que una sede central y fundamental del proyecto Humanista, además de la Universidad de California en Santa Bárbara, es sin duda alguna la Universidad de Alicante y en particular ISIC y Vitra. Muchas gracias.